más muros, menos moros. La Unión Europea es un dique contra el racismo, es un dique contra la xenofobia, es un dique contra la discriminación. ¿Qué hace un país extranjero que es Irán? Patriotas. Metiendo la mano en asuntos políticos españoles. Creando un partido. Eso es completamente una traición hacia la patria española. Lo que pretenden es que en España impongan esa ideología neofascista, racista, clasista y muy... Soy ciudadano de mi país y en este caso estamos hablando de la Unión Europea. Muchos estarán viendo este vídeo y dirán: ¿pero cómo va a ser un musulmán patriota? ¿A qué se debe este especial interés y esa intensificación de ciertos discursos, especialmente islamófobos? Aprovechar el patriotismo para arrojárselo a la cara a quienes son diferentes a ellos. Al final no se contradicen cuando dicen queremos una España para los españoles. Algunos de estos patriotas de Ojalata se acuerdan de ser patriotas solo para echar, expulsar, discriminar a los extranjeros. Se acuerdan de que son cristianos solo para discriminar a los musulmanes. Entonces, el patriotismo como arma para discriminar a los demás no son patriotas de verdad, son fariseos. Bienvenidos una vez más a La Última Medina. Hoy es viernes... ¿Qué día es exactamente hoy? No nos lo vamos a jugar. Hoy es viernes 7 de junio. Este domingo tenemos elecciones europeas. Este es un episodio que hemos hecho express. De hecho, es algo que hemos decidido muy a última hora porque tenemos un invitado muy especial que algunos de vosotros ya conocéis. Para ruido. Hace un poquito de ruido. No hay ruido, ¿no? Tiene vale. ruido, ¿no? Tiene no hay ruido, vale. Vale. Tenemos un invitado muy especial, dado a la importancia de lo que va a suceder el domingo. Y también, por otro lado, que os ha gustado también mucho el episodio de este domingo pasado, pues hemos hecho el mega esfuerzo de decir, venga, vamos a tener un episodio que se publicará mañana sábado. Inshallah, si Dios quiere. Así que, Ahnali, vuelve a presentar a nuestro invitado de hoy. Pues con nosotros, el ya conocido y reconocido aquí en este podcast, Hussein Warachi, traductor, activista, periodista, y parece ser que tiene un especial interés por el mundo político. Hussein, la pregunta es la que le hacemos a todo el mundo. ¿Qué tal estás? ¿Y a quién vas a votar este...? No. ¿Qué tal estás y cuál es tu sabor de helado favorito? Ya lo hemos dicho, el almendrado. Buenas tardes, espero que estéis todos bien y vamos a hablar de la Feria Democrática, ¿no? La fiesta democrática del continente. Efectivamente. Hemos de decir que darle las gracias a Hussein porque le hemos avisado ayer a las 10:20 de la noche. He insistido un poco con él, hemos hecho ahí un juego, venga, no puedo hasta ahora, pero es verdad que él tenía ahí el fuego dentro y ha dicho, venga, yo me... ¿Has estado haciendo lobbying para que venga? Yo creo que ha sido un gran preludio para el tema de lo que vamos a tratar hoy. Sí, bueno, ya coincidió que publicasteis el podcast el domingo pasado y las elecciones pasado mañana y dije, pues bueno, estaría bien abordar un poco las elecciones europeas, creo que está bien. Pues quiero preguntarte algo. ¿Qué es lo que va a ocurrir el domingo 9 de junio? ¿Y qué es esto de las elecciones europeas? ¿Y qué es Europa y qué es la Unión Europea? Y explícanos, por favor, para gente que se está adentrando a este mundillo. Bueno, básicamente, como me avisasteis de noche, no he podido preparar nada, así que va a ser esto un poco de cultura general. Todos estamos haciendo como ciudadano de la Unión. Es muy importante, antes de meternos en el miollo de la campaña electoral, de cómo cada partido está intentando poner su agenda o imponerla a los demás, lo abordaremos como en segundo término, pero es fundamental que los que nos están viendo ahora sepan un poco el contexto, sobre todo los jóvenes, de dónde viene la Unión Europea, porque si no sabemos de dónde viene no la vamos a valorar. Resulta que los europeos nos hemos dado de cabeza durante siglos y de forma muy especial siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Es decir, somos países, imperios que estaban empezando a desarrollarse de una forma tremenda. Empezó la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la militarización de la política, empiezan las fronteras dentro de Europa a moverse, lo que se tradujo en guerras sucesivas, ¿no? Con muchísimos muertos y sobre todo las dos grandes guerras, ¿no? La primera y la segunda, que son guerras europeas fundamentalmente, pero que hemos implicado a países del mundo porque teníamos muchas colonias en muchas partes del mundo y hemos traído a cientos de miles de soldados de esos países de origen para morir por nuestros países en Europa, ¿no? Sobre todo Centro Europa. España estaba
perdiendo pues América Latina, luego perdió Cuba, Filipinas, la catástrofe del 98, luego pues la ocupación del norte de Marruecos, anual, es decir, teníamos un poco historia en paralelo, no estábamos dentro en lo que son las guerras europeas, pero sí que nos afectaba a nivel filosófico, a nivel ideológico. Las dos grandes guerras murieron decenas de millones porque con el auge económico, ¿no? la revolución industrial, también vino en paralelo con el colonialismo, en paralelo al mismo tiempo con el nacionalismo. Esa competición entre las naciones europeas llevó a tanta violencia, al mismo tiempo que crecía la cultura democrática, la cultura sindical, etc. La traducción un poco de todo esto es que al estallar la Segunda Guerra Mundial y morir prácticamente entre 50 y 70 millones de seres humanos en Europa, la cosa no podía seguir así. Entonces empezaron a aprobarse una serie de tratados, como pues, la creación de la ONU, por ejemplo, en el 45, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48, y lo que nos concierne a Europa, en el 51, 3 líderes europeos, el francés Robert Schuman, el alemán Adenauer y el Alcide de algo, el primer ministro italiano, se juntan y crean la CECA, que era la Comunidad Europea para el Carbón y el Acero. ¿Cuál es la filosofía que hay detrás? Y esto es fundamental y es la clave para entender la Unión Europea. Todo lo que vino después es un desarrollo detallado hasta llegar hasta nuestros días. Pero la idea era, si el último siglo habíamos tenido solo entre Francia y Alemania 3 guerras, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, pero también de 1871, cuando Bismarck estaba unificando a Alemania y a Francia no le placía. Entonces entraron en guerra. Otra vez, siempre en las 3 guerras ganaron los alemanes. Pero al final acabaron perdiendo en la Primera y la Segunda Guerra Mundiales por apoyo de Estados Unidos. Han dicho, si nos hemos matado durante tanto tiempo por competir, si cooperamos, si colaboramos, evitaremos la guerra. Entonces, la cultura de cooperar, la cultura, además Schuman lo dice muy bien en su libro, dice, si tenemos tantos intereses en común, tenemos que tener tantos intereses en común que sería imposible que nos hiciéramos la guerra el uno al otro porque saldríamos perdiendo. Entonces, de ahí nace, de los primeros 6 estados europeos, que luego ahora son 28, la filosofía es esa. Vamos a unirnos porque la unión hace la fuerza, pero sobre todo, la unión y la colaboración crea un espacio de paz. Y es verdad, desde el 45 hasta hoy día, la Unión Europea, lo que ahora se llama la Unión Europea, que se llama así desde el 93, antes era la Comunidad Económica Europea y otros nombres, ¿no? Entonces, la filosofía de la Unión Europea es que, uniendo los intereses de los pueblos europeos, de los países europeos, se crea pues un espacio de paz, un espacio libre de competitividad nociva que lleve a la guerra, además de ser un agente político geoestratégico en el mundo importante. Lo cual, evidentemente, es maravilloso y hay que entender eso, y ojalá otras partes del mundo, de hecho es un ejemplo que muchas partes del mundo se han inspirado en la Unión Europea sin llegar a lograr tanta imbricación de intereses, tanta cooperación y llegar hasta la unión monetaria, es decir, que hasta... No los 28 están en la Unión Monetaria, pero son más de 20 que tienen la misma moneda, que han entretejido sus propias economías para ser una misma economía complementaria. Y lo que nos concierne, esto a nivel, ya estoy hablando un poco a nivel estructural, la Unión Europea, los países, los estados. ¿En qué me concierne a mí como ciudadano? Me concierne que desde Maastricht, por ejemplo, 92 hasta ahora, soy no solo ciudadano español, sino ciudadano europeo. Lo que me convierte en un ciudadano en un continente de casi 500 millones de personas, de 500 millones de ciudadanos, en donde pues hay una serie de derechos, de libertades, de obligaciones que, se vive muchísimo mejor siendo ciudadano europeo que ciudadano de un solo Estado, porque con la fuerza que tiene la Unión, pues como ciudadano me hace disfrutar de una serie de derechos y de obligaciones y de libertades que hacen que la vida merezca la pena y que sea una vida digna. Dicho esto, hay una parte evidentemente que se puede criticar. Se puede criticar que la Unión Europea pues sigue
lo ha intentado, por lo menos a nivel discursivo, que sea una unión de ciudadanos. De eso va la batalla electoral, ¿no? De que los partidos quieren que la unión cada vez sea más para los ciudadanos europeos y no solo para la gran empresa, las grandes multinacionales, para los grandes lobbies que presionan en Bruselas para condicionar las políticas de la Unión Europea y hacer que los ciudadanos estemos más al servicio de la economía y de estas multinacionales que al revés. Entonces, en la batalla política, nosotros como ciudadanos, a la hora de votar, a la hora de actuar, a la hora de manifestarnos, pues tiene que ir en ese sentido, ¿no? De hacer que Europa, en lugar de que desaparezca, valorar mucho lo que se ha logrado hasta el momento y en base a lo que se ha logrado avanzar para que Europa sea cada vez más de sus ciudadanos y no cada vez más neoliberal, no cada vez más de la gran empresa y del gran capital. Para que Europa, evidentemente, para que la Unión Europea pueda desarrollarse, tiene una serie de instituciones fundamentales y una de ellas es el Parlamento, que es, digamos, el aparato o la institución legislativa, el poder legislativo dentro de la Unión Europea, y que es el que vamos a elegir el pasado mañana, el 9 de junio, ¿no? El Parlamento Europeo tiene la competencia de... no puede proponer leyes como se hace en cualquier Parlamento Europeo, pero sí aprobarlas, o lo que es lo mismo, supervisar las leyes que le propone la Comisión Europea, revisarlas y también cooperar con el Consejo de Europa para poder elaborar pues leyes que conciernen en igualdad a todos los Estados miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, es una institución fundamental, el Parlamento Europeo, pero junto al Parlamento Europeo hay una serie de instituciones también, que está, por ejemplo, la Comisión Europea, que es algo así como el gobierno o el poder ejecutivo de la Unión Europea. Está el Consejo Europeo, que es el consejo en donde se reúnen, por ejemplo, el tema de agricultura, pues los ministros de agricultura de los 28 estados se reúnen. Ese es el Consejo Europeo, donde se reúnen los homólogos a nivel ministerial de cada país. Existe el Consejo de Europa, que es el más importante, que es cuando se juntan los líderes soberanos, que pueden ser pues, jefes de Estado, presidentes del gobierno, de los países miembros, que se reúnen para marcar la línea política que tiene que seguir la Unión Europea. Es decir, cuáles son las líneas generales a desarrollar, cuáles son las prioridades, cuál es el papel a jugar en el mundo, cuáles son las prioridades a nivel interno, etc. Luego está el Tribunal de Cuentas, está el Banco Central Europeo, está el Tribunal de Justicia. Es decir, nos hemos armado de una serie de instituciones que ayudan a que la Unión Europea funcione como una unión. Y ahora nos encontramos, digamos, a nivel histórico, de avance histórico, estamos en un impasse de la Unión Europea que tiene o convertirse en una especie de Estados Unidos de Europa o dar un paso hacia atrás, como piden algunos partidos conservadores y euroescépticos, de dar un paso hacia atrás para que sea una unión de estados. Es decir, que los países, los estados tengan mayor protagonismo y que la Unión tenga menos. Pero en el impasse en el que nos encontramos ahora, nos vemos un poco en desventaja a nivel ejecutivo si comparamos la Unión Europea con Estados Unidos, con Rusia, con China, que son regímenes donde el poder ejecutivo, donde el presidente del país tiene la última palabra, tiene iniciativa, mientras que la burocracia, que es buena a nivel democrático, pero que al fin y al cabo retrasa la inmediatez o la rapidez de toma de decisiones. Y esto evidentemente se tiene que debatir y son los propios ciudadanos europeos y sus respectivos gobiernos quienes al final tendrán que tomar la palabra si damos un paso hacia adelante para una mayor unión, lo que quiere decir pues ceder todavía más soberanía nacional a la Unión Europea, o dar un paso hacia atrás. Los analistas de mayor renombre pues más o menos nos dicen que esto es lo que pasa ahora con la Unión, que tenemos que decidir a nivel de funcionamiento de la propia Unión Europea. Termino diciendo una cosa que tiene que ver luego con la política exterior europea y su papel en el mundo. Hemos hablado del Parlamento, hemos hablado de Comisión Europea, del Consejo de Europa, Consejo Europeo, Tribunal Europeo de Justicia, Tribunal de Cuentas, el Banco Central Europeo. Es decir, hablamos de diferentes dimensiones. Falta una cosa que no aparece, que ningún país, salvo excepciones de pequeño país que no tiene ejército, no hemos hablado de defensa.
¿Por qué no hablamos de la Unión Europea y su defensa? Porque la defensa de los europeos está en manos de Estados Unidos. OTAN, ¿no? Es decir, seguimos lo que nos dicta Estados Unidos bajo el paraguas de la OTAN. Y es, creo yo, en lo que hemos dicho, si vamos hacia más Unión Europea o menos, y en buena medida tiene que ver también con la emancipación de Europa respecto a la política exterior estadounidense. Si vamos a ser unos peones de Estados Unidos o nos emancipamos y tenemos una propia política exterior, lo que requiere necesariamente de una política defensiva. Yo te diría que algo que has comentado que me ha chocado, ¿no? Hay algunos críticos de la Unión Europea, en este caso pues aquí en España, que dicen que desde la Unión Europea pues España va a peor, a nivel económico, por ejemplo, o a nivel de no tener control sobre sí misma, por ejemplo, que vienen ciertas imposiciones, y lo vemos muchas veces en algunos discursos de que vienen ciertas imposiciones políticas desde Europa, y luego pues siempre se alega, ¿no?, que vienen estas influencias de fuera, tanto anglosajonas como de Estados Unidos, y que al final nosotros como España nos hemos convertido en un mero títere que simplemente pues dicta lo que Europa nos manda, ¿no? A nivel, también con la deuda que tenemos, etcétera, pues que somos, por así decirlo, el último patito feo de Europa. Eso tiene que ver también por la Unión Europea, tiene que ver también por el capitalismo o esa parte liberal que tú nos has comentado, de que a lo mejor son los bancos realmente los que están decidiendo. Nosotros, como país, España no es el patito feo ni es el último de la cola. Somos la cuarta. No, Grecia. Somos la cuarta potencia europea. Cuidado, si es después de Alemania, Francia e Italia, estamos ahí casi empatados con Italia. Creo que intentando. Lo has escrito muy bien. Creo que, bueno, ahora permíteme que interrumpa, pero creo que el tema tiene que ver sobre todo con el tema de esto de crear un macroestado, ¿no? Un Estados Unidos. Claro, de Europa. Entonces, aquí hay, evidentemente, desde una crítica que podemos hacer desde la última Medina a la Unión Europea, por eso surgen algunos debates. Surgió con la pandemia, qué países tenían prioridad de tener mascarillas, no hemos funcionado como una unión, tardamos un poco en reaccionar como unión porque cada uno quería salvar sus propios muebles y es decir, no hemos tenido realmente una reacción europea, hemos tenido de los países europeos. Y cada vez que hay alguna crisis, o por ejemplo con la crisis económica, hemos visto a Alemania y Holanda y Dinamarca siendo muy duros con los países del sur, como los PIGS, ¿no? Portugal, Italia, España y Grecia, ¿no? Sí, te ríes. Dejémoslo ahí. Creo que mejor que son los BRICS. No, BRICS han aparecido después, que quieren ser una alternativa a la el BRICS. No sé, la puya era propuesto, que yo sé que he escuchado el término PIGS, pero no sé si era una sí, puya. Bueno, en inglés suena feo, pero es Portugal, Italia, España y Grecia. Fueron muy duros. Aquí, en los momentos críticos, se ve que realmente aún no somos una unión de verdad, somos una unión de intereses, y para dar el paso para una unión política realmente hace falta dar un paso fundamental en la fraternidad europea. Es decir, que los europeos, los ciudadanos de la Unión Europea, nos sintamos partes unos de otros, y esto a este nivel aún no hemos hecho esa pedagogía normal, porque en una cultura materialista, solo de intereses, el hombre es el lobo para el hombre, es decir, desconfiar, etcétera, pues se está impidiendo que la Unión Europea sea lo que podría ser. Pero claro, si carece de este sentimiento, incluso a nivel de cada país, imagínate la fraternidad entre los propios europeos. Pero yo creo que deberíamos de abogar por esa fraternidad europea. Y al igual que, por ejemplo, el lema de la Revolución Francesa, que habla de libertad, igualdad, fraternidad, desde la perspectiva de un servidor, pero no solo mía, de algunos intelectuales serios, habría que darle la vuelta. Para realmente ser libres hay que ser iguales, y para ser realmente iguales tenemos que ser hermanos. Entonces es fundamental que empecemos por hablar de la fraternidad, del prójimo. No en vano, los tres líderes que os nombré antes, el francés, el alemán y el italiano, que han fundado realmente el CECA, es decir, la Comunidad Europea para el Carbón y el Acero, los tres eran de formación o de ideología democristiana, de la democracia cristiana. Por lo tanto, este sentimiento de unidad, de buscar la paz, de tener en cuenta a los débiles, la justicia social, la doctrina cristiana de la justicia social, esto está en el fundamento de la Unión Europea.
como ciudadanos en general y sobre todo como ciudadanos musulmanes y coincidimos plenamente con estos valores de fraternidad, de justicia social, de prosperidad para todos, no solo unos a costa de otros, creo que deberíamos de recuperarla. Es verdad que la democracia cristiana, aunque sigue teniendo cierto peso en algunos países, pero en otros países se ha convertido en una derecha mezquina, en una derecha depredadora, una derecha servil al capital y que no tiene en cuenta a los más vulnerables, como son las clases pues, más vulnerables, las clases trabajadoras, las personas necesitadas, etc. Creo que es fundamental recuperar este patrimonio de los fundadores de la Unión Europea. Por eso es para nosotros, creo que esta manera de entender la Unión Europea, de apoyar esta unión y llevar a la Unión Europea, o por lo menos empujarla en el sentido de conservar su esencia y que progrese hacia más y añadir un poquito, que es la de emanciparse de Estados Unidos, porque nos está haciendo muchísimo daño durante los últimos años, sobre todo durante las últimas 2-3 décadas. Tenemos que emanciparnos de Estados Unidos y ver cuáles son las prioridades de los propios europeos y con quién les conviene mantener buenas relaciones y con quién no, y sobre todo por la filosofía del bienestar, de tener un lugar en el mundo, pero que no seamos unos sembradores de conflictos y de discordia en el mundo, sino desde una perspectiva de cooperación, de colaboración, de respeto a la soberanía de los países y de las potencias, y que nosotros podamos decir en el mundo, oiga, el mundo es diverso. De hecho, el lema de la Unión Europea es unidad en la diversidad. El mundo también es diverso, busquemos la unidad del mundo. De hecho, la potencia en el mundo que más aboga por el derecho internacional y que ha creado, de hecho, la Corte Penal Internacional ha sido la Unión Europea. Por lo tanto, creo que tiene muchos elementos positivos que hay que reforzar, pero corregir, evidentemente, el mal rumbo que está tomando durante los últimos años, y que algunos, aprovechando estos errores y este rumbo, pues intentan atentar contra la propia Unión Europea. Y aquí voy a una cosa que has dicho, que es quienes dicen no, que tenemos que ser más soberanistas y reducir las competencias de la Unión Europea. Esto lo dice generalmente la extrema derecha. Sí. Pero la misma extrema derecha, que es servil al imperio. También, No, la extrema izquierda apoya una Unión Europea diferente. Porque creen, no, claro, pero creen en la Unión Europea en sí, y dice la izquierda y la extrema izquierda, dice, queremos una Europa de pueblos, una Europa diferente, una Europa de derechos humanos, una Europa solidaria con el mundo, con el tercer mundo, con el sur, etcétera, ¿no? Por la democratización del resto del mundo. Es decir, creen en una diferente. Ahora la extrema derecha dice no a la Unión Europea, pero al mismo tiempo es muy servil para con el gran capital y muy servil para con Estados Unidos. Entonces, son dos discursos diferentes. Es decir, ojalá los que son críticos con la Unión Europea sea siempre en sentido positivo, sino dicen no queremos a la Unión Europea, pero justamente para no democratizarnos, porque la Unión Europea es un dique contra el racismo, es un dique contra la xenofobia, es un dique contra la discriminación, porque su carta fundacional está en contra, porque su doctrina y su jurisprudencia está en contra de todo tipo de discriminación. Entonces esta gente no puede mantener unas políticas racistas, unas políticas islamófobas, antisemitas dentro de la Unión Europea. Van a tener muchas complicaciones, ¿no? Entonces, para ellos, estas ideologías, el soberanismo o recuperar más competencias o incluso salir de la Unión Europea, sobre todo los movimientos, los partidos identitarios, lo hacen con el fin de que, no de recuperar soberanía para el bienestar de todo el pueblo francés, como sería en el caso del Frente Nacional de Le Pen, ¿no? Que ahora creo que se llama los republicanos, sino quieren para un tipo de francés y el resto de franceses fuera. O lo mismo, por ejemplo, la extrema derecha en España, ¿no? Si cuando hablan de menos competencias para la Unión Europea, lo que pretenden es que en España impongan esa ideología neofascista, racista, clasista y muy, muy, muy servil para con el gran capital, con el IBEX 35 y también para con los intereses sionistas y de Estados Unidos. Entonces, ojalá el soberanismo pretendiese, digamos, recuperar derechos para que sus propios ciudadanos prosperaran más. No es así,
porque en realidad es muy difícil prosperar en los derechos humanos dentro de tu país y no en la Unión Europea, porque los estándares europeos son muy elevados en este sentido. Al final no se contradicen cuando dicen queremos ser patriotas, de alguna forma siempre es el discurso de queremos ser patriotas, con lo cual queremos al final pues una España para los españoles, no se suele decir. Luego al mismo tiempo también tienen esos intereses en seguir sirviendo a Estados Unidos, que yo creo que hay un punto muy interesante que has dicho, que es que por la influencia de Estados Unidos, por ejemplo, nosotros estamos ahora mismo en Europa en una guerra, precisamente por la influencia de Estados Unidos, y no por otra cosa que no sea Estados Unidos. Estoy hablando de la guerra de Rusia y Ucrania, que es la que nosotros con nuestros impuestos estamos financiando, estamos participando indirectamente en una guerra que, entre comillas, favorece a Estados Unidos y ni siquiera se juega en suelo estadounidense, se juega aquí, en nuestro suelo europeo, somos los principales afectados con la subida del gas, etcétera, etcétera. ¿Cómo encaja eso de ser patriota? Alguno diría, no, ser patriota es simple de España, pero no quiere ni conexión ni con Estados Unidos ni con Europa, que ahí son muy pocos. Pero la mayoría de los que dicen, soy patriota, dicen, no queremos conexión con Europa, pero sí con Estados Unidos o con Israel o sionismo. Bueno, para empezar me gustaría que habláramos un poco del concepto de patriotismo y personalmente creo que todos deberíamos de ser patriotas, en el sentido de ¿qué es patriotismo? Tú vas al diccionario de la Real Academia Española y dice, patriotismo es amor a la tierra y a la gente de tu tierra. Y todo el mundo, creo que por naturaleza, por instinto, ama a su gente con la que convive, la tierra en donde vive, y ese sentimiento de generosidad, de solidaridad con tu gente donde vives, ese amor te hace tener evidentemente una predisposición a defender a esta gente pero no, el patriotismo no es incompatible. Que te caricaturice, muchos estarán viendo este vídeo y dirán, pero ¿cómo va a ser un musulmán patriota? Si en cuanto haya otros intereses, te van a decir, es lo que te van en el vídeo, ¿no? El primer comentario, sí, un musulmán patriota español. Si lo que está ahora mismo es influenciado por lo que quieres un califato o cualquier cosa. Mira, este argumento lo hizo alguien antes que tú, que es John Locke, que es el padre del liberalismo. ¿Sabes? Estaba diciendo que para mí es algo que se usa por parte de las potencias liberales para hacer un ultrafocus sobre los musulmanes, que dice algo muy parecido a lo que has dicho tú, que dice, es muy ingenuo pensar que un mahometano, es decir, un musulmán, es fiel sirviente de una potencia occidental, es decir, un ciudadano, es parte de lo que es el contrato social liberal, y al mismo tiempo está obligado a servir al mufti o al gran mufti de Turquía, el cual a su vez está en la mano de el sultán. Ese es, el sultán. Y obviamente esto es un tema mucho más profundo, porque es algo que se usa para hacer este ultrafocus por parte de las potencias liberales. Pero es un argumento que ya se ha hecho. Sí. No traéis nada nuevo, ya lo han hecho otros pensadores. No, pero para que la gente en casa diga, sí, venga, un musulmán patriota. Sí, dice el profeta Sallallahu dice, quien muere defendiendo a su gente, a su patria, es un mártir. Cuando el profeta Pasacón estaba en la Meca y Quraysh entraba en conflicto con alguna tribu, ¿qué hacía? Y no eran musulmanes los Quraysh. Participaba con ellos. Era su gente. Los tenía que defender. Y por lo tanto, amar a tu gente, amar a tu ciudad, amar a tu país forma parte de ser musulmán. Es decir, si el musulmán no está al servicio de los suyos, independientemente de si son creyentes o no son creyentes, no es musulmán, está siendo negligente para con su gente. ¿Quién es la gente del musulmán? Si yo vivo, por ejemplo, en Madrid o en España, y yo soy consciente de que la inmensa mayoría de mi país no es musulmana, pero son mi gente. ¿Por qué? Porque yo vivo con mi gente, con los españoles, con sus diferencias, colores, etcétera, pero al fin y al cabo es gracias a este país, gracias a este ambiente, a este espacio, a esta patria, que yo hago mi vida en libertad y en igualdad, en seguridad. Entonces, esto es lo que yo tengo que defender también. Entonces, al igual que un señor en Marruecos o un señor en otro país, pues defenderá a su propia patria como bien sabrá hacer o como bien coherentemente y dignamente podrá hacer. Pero uno, cuando está en su país y está entre su patria, tiene que ser patriota y defender. De hecho, esto tampoco es nuevo. En nuestro ejército, en las Fuerzas Armadas Españolas, hay miles de militares musulmanes. Y no es ninguna contradicción el ser musulmán y servir a tu país. Ahora, ¿dónde entraría la contradicción? Entraría la contradicción cuando eres musulmán, hablando del Islam en este caso, pero podría ser cualquier otra comunidad o confesión religiosa, que tú seas en tu país perseguido, oprimido,
privado de todas las libertades y luego te dicen vete a las primeras filas a morirte por tu país. Pues ahí, perdona, mi patria no me respeta, mi patria me oprime y voy a defenderla, lo siento, no es mi patria, porque no se me reconoce mi condición de compatriota. Entonces no voy a defenderla. Aquí está la contradicción que mucha gente tiene. Y luego hay una cosa muy importante que me gustaría corregir aquí. El Islam no es patrimonio de ningún Estado. No es patrimonio de ningún Estado. El musulmán es musulmán porque cree en Dios y cree en un estilo de vida, tiene una cosmovisión. Pero el Islam no es patrimonio ni de ningún Estado, de ninguna parte. Hay 57 estados musulmanes, o de mayoría musulmana, y que se declaran islámicos y que son miembros de la Conferencia Islámica. Pero no es patrimonio de ninguno de ellos ni de todos ellos. Por eso mucha gente tiene esta contradicción, o como decía John Locke, que si eres musulmán y luego pues que tienes que depender de un sultán que está en otro... Perdona, ese sultán será sultán de sus ciudadanos, de su territorio o del territorio bajo su autoridad. Yo no lo estoy. No soy su ciudadano ni su súbdito. Soy ciudadano de mi país y en este caso estamos hablando del contexto de la Unión Europea. Luego hay una cosa, cuando hablamos de estos patriotas de hojalata, que dicen ser patriotas, que quieren que España sea soberana, pero son serviles. Porque esta gente que entra en esta contradicción, en realidad no son patriotas, lo que son es aprovechar el patriotismo para arrojárselo a la cara a quienes son diferentes a ellos. Por eso, algunos de estos patriotas de hojalata se acuerdan de ser patriotas solo para echar, expulsar o discriminar a los extranjeros. Se acuerdan de que son cristianos solo para discriminar a los musulmanes y tal. Entonces, el arma, esta gente que toma el patriotismo como arma para discriminar a los demás, no son patriotas de verdad, son fariseos. ¿Dónde está el patriotismo cuando nuestras costas, por ejemplo en España, o las islas, todo es propiedad de personas que no son españolas y no le veo a ninguno que se queje, por ejemplo? Es decir, las grandes villas y casas delante de la playa que la gente se ha tenido que desplazar, ahí por ejemplo nadie se queja cuando vienen multinacionales y compran una zona entera, o fondos buitre que compran ciudades, que lo está pasando ahora mismo en España. No veo que ninguno de estos patriotas digan, oye, que esto no deberíamos de permitirlo, entre comillas. Sí, o cuando ciertos reyes de algunos países árabes eran amigos de Juan Carlos I de España y tenían sus palacetes en Marbella y alrededores, tampoco pasaba nada. Hay un componente de aporofobia muy importante en la extrema derecha, es decir, el odio a los pobres, el odio a la clase trabajadora, el odio a quien es diferente, el odio, es decir, tienen una idea de España, en el caso nuestro, de España, pero que hay gente así en prácticamente todos los países europeos. España realmente, si fuera como ellos pensaran, sería un país muy, muy pobre. Tan pobre como nos pasó hace 500 años y pico. Es decir, en España, cuando los reyes caóticos, decía un profesor mío de historia, los reyes católicos, cuando se adueñan del último emirato musulmán de Granada, lo primero que hicieron fue expulsar a los judíos, ¿no? Y luego después fueron persiguiendo a los moriscos hasta expulsarlos definitivamente. Eso empobreció a España demasiado. Nos dejó muy pobres. En lugar de ser la primera potencia de Europa, sobre todo habiendo conquistado América, nos dejó ahí muy pobres intelectualmente, muy pobres económicamente, muy pobres académica y científicamente. ¿Por qué? Porque ese fanatismo, en donde no cabía el judío, donde no cabía el moro, el musulmán, se quedó muy pobre. Es más, ayer mismo, escuchando la radio, el Banco Mundial hablaba de revisar las cifras del crecimiento de la economía española para este año y lo sube medio punto y dice que en buena medida es gracias a la inmigración, cuando la extrema derecha en España y en Europa están poniendo a la inmigración como primer punto para polemizar y para hacer populismo y para decir, oye, tenemos que echar a los inmigrantes. Pero es que si a nivel económico, por no entrar además en otros terrenos, analizamos el tema de la inmigración, lo necesitamos, vamos, como agua de mayo, ¿no? Lo necesitamos mucho. Ahora,
Otra cosa es hablar del tema en sí, de la inmigración, qué inmigración se requiere, qué hay que hacer con las personas que llegan a nuestros países y a la Unión Europea. Ese tema sí que es muy importante y no se puede eludir, ni se puede evitar y sobre todo no se puede dejar solo para la extrema derecha, porque hay cierta percepción que es más mediática que real, pero que al fin y al cabo impacta, es cómo los medios de comunicación, cómo los políticos populistas intentan aprovechar ciertos hechos y para generalizarlos y crear una sensación de inseguridad y vincular esa inseguridad con la inmigración o con los extranjeros. Entonces ahí hay que abordar este tema y también analizarlo y también dar respuestas desde las otras perspectivas, que no sea solo la perspectiva del odio, la perspectiva del racismo y de la xenofobia. Quiero preguntarte, porque hemos mencionado a lo largo de esta conversación en distintos momentos, hemos mencionado el sionismo, hemos mencionado la Unión Europea, hemos mencionado el tema de las elecciones. ¿Cómo casan estas tres cosas para nosotros, por ejemplo, como ciudadanos españoles, que mañana, bueno, cuando vosotros veis este episodio, mañana vamos a acudir a las urnas? Actualmente estamos viendo cómo ocurre un genocidio día sí y día también. Yo como español, como musulmán, como ser humano, como ciudadano del mundo, es algo que detesto con todo mi poder, con toda mi voluntad, y quiero saber de qué manera estas tres cosas bailan o se juntan o se influencian. El hecho de unas elecciones europeas, el hecho del lobby sionista y el hecho del genocidio gazatí que está llevando a cabo. ¿Nos puedes iluminar? A mí me gustaría aclarar, porque evidentemente vuestro podcast Mashallah no solo lo ve gente musulmana, lo ve también gente no musulmana, y recordar que en democracia podemos tener una visión ética o una visión pragmática utilitaria, ¿no? Es decir, Realpolitik. Es decir, la gente o vota porque cree que es lo mejor para el continente, lo mejor para los pueblos, lo mejor para la Unión Europea, y a quien vota, a quien le interesa. O sea, me interesa la derecha porque soy una persona acomodada, me gustaría pagar menos impuestos, etcétera, y me desentiendo de para qué sirven los impuestos, me desentiendo de la educación pública, de la sanidad pública, etcétera. Hay gente que piensa así y vota así, de hecho los políticos lo tienen muy en cuenta. O otros, por ejemplo, que va a votar solo desde la perspectiva de clase, o desde quiero mayor poder estatal, mayor inversión en lo social, y luego me desentiendo de la empresa, me desentiendo del necesario ambiente legal, jurídico, de libertad de empresa, de libertad de invertir, etcétera, etcétera. En el caso del ciudadano musulmán, su voto sabe que Dios lo va a juzgar por él, es un testimonio. Cuando nosotros ponemos una papeleta, no estás poniendo una papeleta por tu interés intrínsecamente personal. Tenemos que pensar amando al prójimo, pasando de que lo que quieres es lo mejor para ti, lo mejor para el prójimo, lo mejor para la gente. Entonces tienes que elegir la opción, ese es tu testimonio ante Dios. Uno hace un esfuerzo de interpretación, ve, bueno, nadie lee los programas enteros de los partidos políticos, pero luego, aunque los leas, si los van a cumplir del todo o no, o en qué porcentaje. Pero bueno, teniendo todo esto en cuenta, cuando vamos a poner una papeleta, uno tiene que poner una papeleta sobre el más digno de confianza de que va a cumplir los propósitos que uno quiere, que son pues que le vaya bien a toda la Unión Europea y que la Unión Europea juegue un papel positivo en el mundo, que no sea un factor de inestabilidad, que no facilitemos esas guerras baratas, financiar la guerra de Ucrania por capricho de Estados Unidos o por su juego geopolítico que intenta impedir cualquier conexión, cualquier colaboración o cualquier estrechamiento de relaciones entre Alemania y Rusia o entre la Unión Europea y Rusia. Son diferentes factores. Luego el tema de la justicia social, el tema de la sanidad pública, educación pública. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta, ver las candidaturas, ver los partidos y ver pues quién mejor cumple con mi deseo de que nos vaya bien, no solo a mí, sino nos vaya bien entre todos e incluso al mundo. Porque, como bien has dicho, somos ciudadanos europeos, pues ciudadanos del mundo, en definitiva. Entonces, yo quiero que mi país, quiero que mi Unión Europea juegue un papel positivo en el mundo, que sea un papel de pacificación, de mediación, de resolución de conflictos, de apoyo
a las causas justas, de poner fin a los genocidios que tienen lugar tanto en Palestina, en el Congo, en Birmania, en diferentes partes del mundo, ¿no? De apoyar. Entonces, a la hora de votar tenemos que tenerlo en cuenta y votar, porque sabemos que seremos preguntados, rendiremos cuenta por cada papeleta que pones para votar sobre un partido. Y tenemos que preparar la respuesta. Dicho esto, evidentemente, teniendo en cuenta estos parámetros fundamentales, pues desde los derechos de los ciudadanos europeos, desde la solidaridad entre los propios europeos, desde el respeto al derecho internacional, de poner fin al genocidio en Palestina, de frenar el cáncer que aqueja a Europa y aqueja al mundo, que es el sionismo, de el odio, todas las ideologías del odio, de la discriminación, del clasismo, del machismo, pues uno tiene que poner su papeleta en favor de quienes luchen en contra de estos fenómenos y quieren una Europa pues favorable a la paz, contra la guerra, contra el genocidio, en favor de los derechos humanos, en favor del derecho internacional, en favor del respeto a la diversidad. Estas cuestiones son fundamentales a la hora de ir a votar y por eso el domingo pues, es una buena oportunidad para que los ciudadanos en general vayamos a votar en conciencia y ojalá, pues, si no en estas elecciones, que parece pues que el pescado no está del todo vendido, pero dicen los estudios demoscópicos que la derecha va a ganar, lo cual quiere decir pues, que el conflicto de Ucrania va a permanecer o que no van a frenar a Netanyahu, al carnicero de Gaza. Pero aún así lo que no podemos hacer es bajar los brazos y decir se acabó. No, hay que apoyar esas voces críticas con esta complicidad con el genocidio, complicidad con la guerra, y que con el tiempo, pues evidentemente con la participación, con el activismo, con la militancia, uno puede ir cambiando las tornas. Porque esto al final, la gente, si percibe, y por eso hay cierta desafección, ¿no? Sobre todo en las elecciones europeas, que casi nunca llegan al 50% del censo que va a votar, porque lo notamos como algo, lo percibimos como algo lejano, ¿no? Bruselas o estos, cuando en realidad condicionan absolutamente todo, ¿no? Condicionan la calidad de vida, la calidad de las cosas que consumimos, todo está metida la Unión Europea. Y en este sentido, de forma sintética y concluyendo, la respuesta es: uno va a votar el próximo domingo para una vida mejor dentro de la propia Unión Europea, para mayor solidaridad dentro de la Unión Europea y por una Europa pues, en contra del genocidio y en pro del derecho internacional. ¿De qué manera supongamos un hipotético, ¿vale? Digamos que un ciudadano español cualquiera, va a votar mañana a las elecciones y conseguimos al final obtener, de manera hipotética, un partido, o más bien una agrupación política que es antisionista, que está completamente en contra de lo que está ocurriendo ahora mismo en territorio palestino ocupado. ¿De qué manera eso podría influir a la situación actual en Palestina? Hombre, si votamos por las opciones que defienden los derechos legítimos, legales, reconocidos por el derecho internacional al pueblo palestino, evidentemente tendrán más fuerza y habrá más países que sigan la senda del gobierno español de reconocer el Estado palestino, de defender sus derechos en las instancias internacionales, de meter presión a los cómplices del genocidio, y luego la propia Unión Europea, pues con sus instituciones, podría transformarse en romper el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, podría traducirse en la ruptura de relaciones con Israel si sigue manteniendo este genocidio y evidentemente si se priva a los sionistas de las armas, del apoyo financiero, del apoyo armamentístico, del apoyo científico, de la financiación, de un sinfín de proyectos, evidentemente Israel se queda muy debilitada. Y no creo yo que los sionistas israelíes sean tan locos como para decir prescindimos de Europa, porque al fin y al cabo es una creación europea, quiero decir. Y por lo tanto es una Europa más sensible al derecho internacional, una Unión Europea que respete el derecho internacional y respete los derechos del pueblo palestino, es una mala noticia para los genocidas, lo cual evidentemente bienvenido sea. Por eso es muy importante, ahora que se está cometiendo este genocidio en directo,
pues si vamos a votar, evidentemente es un factor a tener en cuenta muy importante, si no es el más importante. Incluso más importante, si me permitís, que mi propio bienestar. Es decir, lo que me está pasando a mí, pues bueno, al fin y al cabo, la Unión Europea es un espacio de bienestar social, aunque está de régimen, no está en dieta con los últimos años y cada vez es más neoliberal, pero este es un momento en donde lo que está pasando en Palestina es fundamental a tener en cuenta a la hora de votar, porque es que son miles y miles y miles de niños asesinados, miles y miles y miles de mujeres, miles y miles y miles de civiles inocentes. Y además todo esto en un contexto de ocupación colonial. Es que no es una guerra entre dos partes, no es un Estado que agrede a otro y luego se transforma en una guerra entre dos países, entre dos ejércitos que más o menos respeten el derecho de la guerra. No, es que estamos hablando de un genocidio, de una ideología criminal, racista, supremacista, colonial, que es el sionismo, que ocupa un territorio que además de... es creado como Estado por el derecho internacional y violando el propio derecho internacional que le ha dado nacimiento, carta de nacimiento, y está ocupando territorio de lo que le queda al pueblo palestino y además lo agrede, lo invade y lo masacra y comete un genocidio. Eso no tiene, como se dice popularmente, eso no tiene perdón. Me gustaría añadir dos cosas. Una de ellas, seguramente alguien esté viendo este programa, como tú has dicho a la última medida, nos ven musulmanes y no musulmanes. Es verdad que existe esa visión o esa cosmovisión que también quieren propagar los medios de que todos los musulmanes son extranjeros, o sea, que no existen musulmanes ciudadanos como nosotros, por ejemplo, o que también hay muchos conversos, que cada día me sorprende más la cantidad de conversos que hay. Entonces el musulmán es un ente extranjero que no participa en nuestra vida y con lo cual hay que, por así decirlo, hacerle no participar hacia arriba. Y luego, por el otro lado, ¿a qué se debe este especial interés por ciertos partidos y esa intensificación de ciertos discursos especialmente islamófobos o contra, bueno, ya no es ni contra la inmigración, es directamente contra el Islam? Y antes de eso, porque simplemente si puedes tratar lo que te voy a preguntar y luego creo que es el desenlace interesante ese, que es el tema de qué papel juega el lobby sionista en las elecciones europeas y luego ya pues desenlazar con esto. Hombre, hay una cosa que es que el sionismo no se queda quieto, no es expectante, trabaja, curra, financia. No como nosotros. No como los musulmanes o los muchos otros colectivos que no gozan de esos medios. El sionismo, como he dicho, es un cáncer, pero es un cáncer de verdad. No es, de hecho, fue declarado por la ONU como ideología racista en el 73 y luego con su presión la propia ONU tuvo que echar unos 15 años, 16 años, dar un paso atrás y quitar el sionismo como ideología igual que el nazismo, etc. Pero es que no es como el nazismo, es peor que el nazismo. Ellos funcionan, trabajan y el poder económico es sionista. Y quien no es directamente sionista, por presión, tiene que callar o no puede por lo menos financiar proyectos antisionistas. Por lo tanto, los sionistas llevan trabajando Europa, llevan trabajando desde el nacimiento de la Unión Europea, desde el primer momento. Por eso ese gran complejo, por ejemplo, de la primera potencia de la Unión Europea, que es Alemania. Es decir, Alemania tienen un complejo con el sionismo tremendo, es decir, porque han cometido el holocausto, porque han matado a cientos de miles o a millones de judíos y de gitanos y de discapacitados con el nazismo, y cuando nace Israel, no nace solo Israel, nace también una nueva Alemania, que es una Alemania pues acomplejada por el pecado que ha cometido, y con ese pecado, copiando un poco a nuestros compatriotas católicos o cristianos, con ese pecado original que ha dado nacimiento a la Alemania contemporánea, imagínate que tanto la derecha como la izquierda como los verdes, todos en favor de Israel, todos. Cosa que no pasa, por ejemplo, en muchos otros países como España, ¿no? Es decir, seguimos teniendo una inmensa mayoría social y también de partidos políticos que reconocen los derechos de los palestinos. Incluso la propia derecha del PP sigue reconociendo el derecho internacional, aunque se esté inclinando cada vez más hacia el sionismo. Y luego de Vox, pues ¿qué vamos a decir de Vox? Vox tiene absolutamente... si hubiera que ponerle título a una ideología, a una agrupación política que tiene todo lo peor que se pueda tener, pues sería Vox. Y lo digo desde el respeto y desde la sinceridad y la honestidad.
Vox es creado por un movimiento llamado Mujahidi Khalq, los Mujahidines del Pueblo, es una organización clasificada como terrorista por la Unión Europea, que le ha dado el millón de euros para nacer, iraní, ¿no? para crearse en 2014. Iraní, puede ser. Iraní, sí, de origen iraní, el grupo. Que como es la oposición. Pero fíjate que es un movimiento islamista marxista a la vez, ¿no? Pero independientemente de eso, ¿qué hace un país extranjero que es Irán intercediendo y O poniendo un la movimiento mano, extranjero, ¿no? Sí, es un movimiento extranjero, más bien. Patriotas. Metiendo la mano en asuntos políticos españoles. Creando un partido. Eso es completamente Sí. una traición hacia la patria española. No solo eso, que además los han llevado a esta organización, a la Unión Europea, al Parlamento Europeo, etc. Entonces, es creado con dinero de un movimiento extranjero iraní, islamista, marxista. Islamista, marxista, que son, digamos, las dos corrientes que más ama Vox, ¿no? Que hablando irónicamente. Entonces, es financiado. Luego apuesta como partido, no por reformar cosas, no para, oye, tienen derecho a ser reformistas, a ser conservadores, está bien, ese es el derecho de todo el mundo, pero es que va a basar toda su política en el odio. En el odio al moro, el odio al extranjero, el odio al de izquierdas, el odio a las mujeres, el odio. Es decir, oye, ¿a dónde vas? Para un poco. Y ahora el lema de estas elecciones, ¿no? Más muros. Menos moros. Menos moros, ¿no? Oye, este no puede pretender ser representante de todos los españoles, ¿no? No puedes, de una parte, es muy sectario. Y además, y esto es muy importante, no sé si lo sabéis, probablemente sí, o muchos de nuestros telespectadores ahora que nos van a ver, es que Vox es prácticamente un partido en manos de una secta retrógrada, fundamentalista, integrista, que se llama el Yunque. Sí. Y a mí quien me advirtió de esta organización, de esta secta, fueron mis amigos católicos. Cuando hablamos de temas pues de interés público, de interés político, etcétera, y analizamos la realidad, cuando llegamos a este partido, pues me dicen, oye, tienes que saber que detrás de esta gente hay una gente muy peligrosa, una gente muy fíjate que en sus vídeos de campañas aparecen las mujeres con hijab para estigmatizar, para extranjerizar a los musulmanes, cuando musulmanes los hay españoles, europeos y extranjeros, todos. Hay de todas partes. Entonces, esa estigmatización al mismo tiempo que su propio candidato a las europeas, digamos el jefe el cabeza de lista, lleva una cruz con mucha honra, ¿no? Una cruz. Oye, a mí no me importa que lleve una cruz, pero ¿por qué te fastidia tanto la mujer musulmana que lleva velo libremente? ¿Por qué tienes que poner la islamofobia como bandera al mismo tiempo que eres cómplice de un genocida y tu jefe de filas va y saluda y se solidariza con el carnicero de Gaza, con Netanyahu, y además en qué momento, mientras se está cometiendo el genocidio, y en un momento en el que tu propio gobierno del Estado español reconoce al Estado palestino y critica el genocidio. Oye, de patriota no tiene nada, estos son traidores. Desde una perspectiva política, mínimo, si te vas a solidarizar con un genocida que está amenazando los intereses de tu propio país por respetar el derecho internacional, ¿eso qué nombre tiene? Entonces, evidentemente, para mí, bueno, lo voy a decir, he dicho no voy a hablar de los partidos políticos, pero de la extrema derecha no voy a pasar. Es decir, para mí, quien vote a la extrema derecha está votando por el odio, está votando por la división, está votando por la guerra, por el guerra civilismo, si se puede decir de alguna manera, porque Vox, desde su sectarismo, se posiciona en una trinchera donde están solo los voxianos y el resto son enemigos, son adversarios, son gente a combatir. Entonces, oye, esta forma de ser ni es democrática, ni es integradora, ni es constitucional, ni es europeísta. Por lo tanto, están traicionando todo aquello que dicen que quieren conseguir o que respetan, pero en realidad que no respetan. ¿Y tienes alguna crítica hacia la izquierda o es todo con la derecha? No, yo he dicho la extrema derecha. Para mí, quitando la extrema derecha, todas las opciones son legítimas.
Con todo respeto. Evidentemente, extrema tendría izquierda gente... No hay ningún problema en la extrema izquierda. O No, izquierda la general. extrema izquierda, evidentemente, lo que más critico de la izquierda, y sobre todo la extrema izquierda, es entrar en un mundo donde, pues por ejemplo, tiene cierto miedo a hablar de temas muy serios como la inmigración que propone la propia extrema derecha sobre el tapete y que ellos no pueden, digamos, opinar, o que tienen miedo a perder votos, o que su opinión se percibiera de una manera equivocada. No, tenéis que hablar de la inmigración también, y de una inmigración, y hablar de cómo queremos que sea el mundo, cómo invertir en esos países que son los países de origen de la inmigración, pues que nadie le gustaría verse obligado a emigrar para vivir en otra parte. Todo el mundo quiere vivir entre su familia, entre su comunidad, en su propio país, y si viaja, que viaje por placer, por estudio, por conocer el mundo, ¿no? Pues eso se tiene que responder, y eso se transforma en políticas de inversión, de cooperación internacional, etcétera. Pues por ejemplo no lo hablan esto, o por ejemplo el ninguneo de la izquierda hacia la familia, ¿no? La institución de la familia, el desprecio, porque ven la familia como el origen de la propiedad privada, y la propiedad privada pues es el origen del mal, ¿no? El pecado original para la extrema izquierda. Pues no, para mí es muy criticable. Por eso yo he dicho antes ese equilibrio de la justicia social, pero también la libre empresa. Que no estamos hablando de algo extraordinario, pero que si hay alguna parte en el mundo que ha sabido jugar, digamos, conjugar la libertad de empresa, de invertir, de economía de mercado, pero con un estado de bienestar social, de protección de los derechos sociales, es la propia Unión Europea. Pero lo está perdiendo, desde que cayó la Unión Soviética, como que está perdiendo el hilo, está perdiendo el norte, y se está convirtiendo al neoliberalismo. ¿Y eso en qué se puede traducir? Pues que tenemos candidatos aquí en España, por ejemplo, lo que son las elecciones autonómicas o legislativas, donde hay gente que le gustaría vivir como se vive en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, oye, la gente no vive necesariamente bien. En Estados Unidos no existe la universidad pública, no existe la educación básica, sí, pero no existe la sanidad pública, no existe. Hay muchos derechos que se han conquistado en Europa que no existen en Estados Unidos. Por eso existen tantas desigualdades en Estados Unidos, y como fruto tanta violencia y tanta delincuencia. En Estados Unidos muere más gente por delincuencia al año que en la guerra de Ucrania. Que es una cosa de locos, es una cosa... Pero ¿por qué hay tanta violencia en Estados Unidos? ¿Por qué hay tanto crimen? ¿Por qué se viola a una mujer cada 3-4 minutos? ¿Por qué se mata a una persona cada 1 minuto, cada 2 minutos? ¿Por qué en Estados Unidos? Porque no hay estado de bienestar. No hay estado de bienestar, no hay igualdad. Entonces la gente es como una selva. El que puede salvarse, pues genial, y vive muy bien, en la holgura, en la comodidad, y quien no tiene que salvarse sus propias habichuelas y ver cómo salir, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, digamos, Europa, y gracias a esa fundación desde la democracia cristiana, pero también que se ha conservado gracias al Estado de Bienestar Social, al centro derecha, al centro izquierda, a la socialdemocracia. Pero, insisto, parece que en las últimas décadas, sobre todo desde la caída de la Unión Soviética, como ya no hay cierta presión desde la izquierda, como que ya empezamos a retirar derechos de la clase trabajadora, bajo ahora la etiqueta o la excusa es la competitividad. Oye, ¿por qué tenemos que competir con China o competir con otras potencias si esas potencias no respetan los derechos de los trabajadores, o que sus trabajadores no viven dignamente? ¿Por qué no imponemos nuestro modelo, aunque cueste más, pero que, oye, Europa tiene absolutamente todo y es autosuficiente? Por lo tanto, podría tener un trato desde la soberanía y desde la dignidad para con el resto del mundo, e incluso echar la mano a buena parte del mundo. Pero lo que nos intenta meter el neoliberalismo es decirnos, no, es que China es muy competitiva, porque producir en China y producir en los países del tercer mundo es más barato, entonces son más competitivos, entonces vamos a deslocalizar las empresas. ¿Por qué? También es una forma de acabarse su propia... Eso es antipatriota. Porque al final y al cabo, si tú acabas dependiendo de todo importarlo desde fuera, se ha visto con China, ¿no? En el momento en el que China corta ciertas materias primas, colapsamos. Claro, y no es antipatriótico. Es decir, tú produces en tu país y deslocalizas la empresa y vas a otro país, y dejas a tu gente sin trabajo. Si son neoliberales, la idea es esa. Es que claro. No hay fronteras. O sea, los neoliberales es la gente que menos va a criticar la inmigración generalmente. Un neoliberal, tal y como de hecho, tenemos Juan Ramón Rayo, se dice, oye, que yo no quiero las fronteras borradlas. Claro. Para mí, o sea, el hecho de que el mercado laboral sea aún más grande
Eso es el positivo. competitivo. Sí, porque se compite y obviamente el empresario tiene mucho mayor rango para elegir mano de obra, compiten entre ellos los trabajadores. Es decir, si tú eres neoliberal y tú crees en toda esta movida del libre comercio y tal, perdona, pero el paquete que viene con ello es la inmigración. Pero es el neoliberalismo el que nos ha llevado al tema este de la inmigración masiva, no masiva. Bueno, igualmente, que es masiva, lleva crecido un 3% anual durante los últimos 50 años. O sea, no tenemos masividad. Pero el caso con esto es que, con todo el tema este del neoliberalismo, si tú crees en el libre comercio y no puedes tener intercambio de bienes y materias primas y tal por un lado y no tenerlo de personas por el otro lado. Claro. Entonces vas a tener que elegir qué quieres. ¿Quieres libre comercio y tener bonanza económica, entre comillas, y tener mucha inmigración? ¿O no tener nada de inmigración? Vas a tener una economía pues, como estaba España antes, cuando había menos inmigración. Sí, pero aquí ni tanto ni tampoco. Es muy importante el equilibrio. Entonces, el problema es cuando abrazamos el neoliberalismo y empezamos a deslocalizar las empresas, hablo de España y de la Unión Europea, y seguimos ese ejemplo norteamericano, lo que llamamos la globalización, pero esa globalización beneficia a unos poquísimos, pero a las mayorías sociales les daña, porque justamente provoca esa competitividad entre la misma clase, ¿no? Es decir, la clase obrera en los países del sur compiten con las clases obreras de los países del norte, entonces los propios trabajadores del norte van a adoptar ideologías más conservadoras o más radicales y racistas, ¿no? ¿Por qué? Porque es que los demás nos están quitando el trabajo. ¿Dónde está la trampa? La trampa es que los que ponen algo de freno al capital, que generalmente son de izquierdas, apuestan por la derecha, pero hay una derecha también que es socialdemócrata, aunque cueste creerlo, pero realmente la democracia cristiana cree en un estado de bienestar social. Entonces apuestan ahora como plan B para que nadie se atreva a ponerle trabas al gran capital, pues el propio gran capital, el propio neoliberalismo está financiando a la extrema derecha. ¿Y qué va a hacer la extrema derecha? Va a enfrentar a pobres contra pobres, a trabajadores contra trabajadores, pero los señoritos le tendrán muy fácil porque podrán mover sus capitales de donde quieran hacia donde quieran. Y eso también como ciudadanos lo tenemos que tener en cuenta para no dejarnos engañar, y lo digo aquí, a aquellos que son, digamos, tentados por el discurso del odio, por el discurso del chivo expiatorio, echarle la culpa al inmigrante, echarle la culpa al africano, al de Sudamérica, al chino, etc. Esos son... echar la cabeza de turco, ¿no? Como se suele decir. Fuera muchas veces. Exacto, te busca una cabeza de turco para que tú le eches la culpa al que es igual que tú, que está sufriendo igual que tú, y te olvides de realmente quién maneja el tinglado y quién tiene la sartén por el mango y maneja la economía. La cuestión espérate. Es por la pregunta que te había hecho antes, había quedado abierta, ¿no? El hecho de que te había comentado antes. Para los que son musulmanes aquí en España, nos hemos visto que crecientemente estos últimos años los mensajes de odio cada vez han ido increciendo. Hace poco tuvimos aquí al profesor Daniel Gil Benumella y hablaba de la cuestión musulmana, ¿no? Que si tú recortabas periódicos de la época nazi y cambiabas judío por musulmán, te encontrabas los mismos titulares que hay hoy en día. Y especialmente estos últimos 2-3 años cada vez es mayor y cada vez la ofensa, o por así decirlo, la islamofobia, está aumentando incluso entre los más jóvenes, que a mí es donde más me preocupa, ¿no? Este tipo de discurso está ganando en una nueva generación que todos sus problemas los están achacando a la inmigración o el Islam. ¿Por qué ese ataque especial también contra el Islam? Aquí decir dos cositas. Primero, estamos un poco en crisis, es decir, como democracias y como... Es decir, hay una crisis filosófica, ideológica, como estados nacionales o como comunidades nacionales. Entonces, cada uno va por su parte. Creo que algo de esto hablamos en el podcast pasado. Ese nosotros que nos englobaba a todos, empezamos a perderlo, empezamos a ver al compañero porque tiene una diferencia ideológica, entonces ya lo veo como no forma parte de mí, como un enemigo, como un rival a abatir, ¿no? Por eso he dicho lo de la guerra, el guerra civilismo, ¿no? Esa mentalidad de trinchera. Esto está por una parte, por lo tanto hay que buscar un culpable. Segundo, ¿por qué precisamente de forma muy focalizada, que no exclusivamente, no exclusivamente, esto lo sufren
todas las personas diferentes, porque sean de un origen latinoamericano, africano, asiático, porque tenga un color de piel diferente, porque tenga una religión diferente, o incluso sin nada de esto, solo por ser de confesión diferente, aunque se llame Carmen, solo por ser musulmana, llevar velo, aunque sea española de pura cepa, va a ser discriminada, ¿no? Y le van a insultar por la calle, vete a tu país, cuando ella es zamorana de toda la vida, o madrileña, etc. Pierde el privilegio blanco. Claro, exacto, pierde ese privilegio. ¿Por qué? Aquí hay que decir que hay razones históricas, ¿no? Se retraen, se recuperan miedos, ¿no? de la historia del pasado, ¿no? De que, oye, estos moros siempre han sido la alteridad, ¿no? El otro. Resulta que ahora está en mi aula, me atiende como médico en el hospital, es abogado, es enfermera, es maestra. Tiene un podcast. Entonces, tiene un podcast. Entonces, ver que, oye, sobre todo los que han nacido aquí y que no tienen complejo, entonces esa rivalidad, hay un tipo de envidia ahí. El moro, si está, tiene que ser trabajadora doméstica, empleada doméstica o en la obra, pero que esté aquí discutiéndome el destino de España, que esté aquí hablándome del gobierno, que esté hablando de las elecciones europeas, eso no lo voy a tolerar, ¿no? Entonces hay una carga ahí de no quiero que sea igual que yo, entonces discriminación y también una carga de envidia. Pero también porque algunos moros, entre comillas, lo decimos irónicamente, algunos musulmanes dejan mucho que desear. Es decir, Palazo. Oye, no se interesan por las cuestiones públicas, no están en los foros públicos donde tienen que estar, no se interesan por participar. A veces, oye, que es verdad, son datos objetivos que lo utiliza la extrema derecha, pero que son datos. Veremos qué datos objetivos. ¿Cómo? Son datos objetivos. ¿Cuáles? Si tú miras en este caso no voy a decir la población musulmana, sino la población marroquí, ¿no? ¿Sí? Hay una carga maurófoba muy importante en la cuestión. Muchas veces la gente no distingue lo marroquí de lo musulmán. A lo mejor te encuentras con un Carlos que no tiene ningún problema, con un musulmán de Palestina o de Egipto, pero sin embargo con un marroquí o con un argelino tiene un problema. Algunos lo pueden interpretar como islamofobia, pero no, es maurofobia. Me explico por qué. Y digo esos datos que son objetivos. Más o menos el porcentaje de la población musulmana, que es el doble o más, o el triple de la población marroquí, representa apenas ahora 4, 5, 6% de la población, ¿no? Pero si tú vas a las cárceles, ¿cuánto es el porcentaje de la población carcelaria de marroquíes respecto a la población carcelaria general? Que no tienen por qué ser musulmanes, ¿eh? He dicho marroquíes. Es mucho más alto, pero yo tengo la explicación para ello. No, explicaciones hay. Claro. Proporcionalmente, pero no solo con eso. Sí. Incluso con la delincuencia. Pero lo que la gente quiere achacar es que es por culpa de su cultura, por culpa de su religión, por culpa de su etnia. Y pero esto tienes el mismo problema con los afroamericanos en Estados Unidos. Los afroamericanos tienen una religión completamente distinta, una etnia completamente distinta a los marroquíes o a los argelinos, a los... Entonces, estamos viendo que no es un problema étnico, no es un problema religioso, no es un problema ni cultural. Es un problema de condiciones socioeconómicas, que es el consenso en la academia. Claro. Es el consenso. Consenso. Claro. No digo por ti, obviamente. Claro, se religioniza, ¿no? Sí, puede decir. Se da una naturaleza religiosa o cultural a un fenómeno que no es ni religioso ni cultural. Es un fenómeno socioeconómico, normal, porque los marroquíes son inmigrantes, forman parte de las clases más bajas de la sociedad, son los que menos medios y recursos tienen, por lo tanto, muchos de ellos, sobre todo los más jóvenes, recurren a la delincuencia para sobrevivir. Pero aquí no deberíamos de tener un tejido asociativo marroquí, musulmán, que combata estos fenómenos, que ayude y asista a esta población para reenderezarla, para que no caiga en la delincuencia. ¿Por qué no tenemos redes de solidaridad institucional para atender a esta población? ¿Quién la va a atender mejor que la propia población que la conoce muy bien?
Evidentemente esto no es la responsabilidad nuestra en primer lugar, es de las propias administraciones, etcétera, pero se necesita ese apoyo de la sociedad civil que vive ese fenómeno o que lo sufre en primer grado para poder hacer de mediadores, lo que hemos hablado la vez pasada, pues del papel que tienen que jugar las comunidades, las asociaciones, etcétera. Entonces, al ver, es muy fácil la manipulación. Tú dices, oye, son el 5% de la población española y el 70% de la población carcelaria. Oye, un ciudadano que no todo el mundo, lamentablemente, no todo el mundo tiene cultura, no todo el mundo lee, no todo el mundo lee el periódico todos los días, etcétera, al final cala ese discurso. Y más cuando no ven la denuncia por parte de la propia población de origen marroquí o musulmana de estos fenómenos, ni luchan contra estos fenómenos. Por eso es que la participación es fundamental para cambiar las percepciones. La extrema derecha, ¿qué es lo que hace? Aprovecha cualquier elemento para hacer de un grano una montaña. Normal, porque es que ellos se lo estamos permitiendo y porque ellos ya de partida no son objetivos, de partida lo que quieren es esparcir miedo y odio, porque es su moneda. Entonces, a algunos les damos argumentos. Y luego no cambiar, o sea, hubo un estudio que se ha hecho, esto lo podéis encontrar en diversos libros, que es que incluso esta gente que aboga por ser vamos a ser muy duros con la inmigración, se ha acabado esto, vamos a hacer muros muy altos y vamos a controlar quién llega y tal. Se ha demostrado que incluso cuando llegan al poder, las políticas migratorias suelen ser bastante parecidas a aquellos de sus predecesores. Y eso se debe a dos con cosas. Trump, por ejemplo. Sí, con Trump y con un montón de gente. Trump, me acuerdo con el baneo musulmán, no sé si os acordáis, hace ya unos años, dijo, no vamos a aceptar nada de inmigración de ciertos países que consideramos que importan terrorismo. ¿Cuánto duró? Creo que 3 meses. Silicon Valley le presionó, claro. Y ya me he olvidado de esto. Claro, Silicon Valley en Estados Unidos, y ahora, por ejemplo, lo que se está conformando el gobierno más islamófobo de la historia de Holanda, ha sido la empresa más prestigiosa tecnológica de Holanda la que preparó los pies y dijo, oye, como pongas leyes migratorias que limiten el 40%, el 50% de nuestra plantilla es de origen extranjero, así que es de talento extranjero. Como tú pongas esto, nos vamos de aquí. La NASA igual, la NASA, el más del 50% de los que trabajan en la NASA es el talento del mundo, el talento, lo mejor que hay en África, lo mejor en Asia, lo mejor en América Latina, pues oye, hay proyectos y los atraen, ¿no? Uh-huh. Por eso, a mí lo que más me preocupa de la extrema derecha, además del odio y la discordia, ¿no?, que se infunde, es que son unos inútiles. Pero lo digo sinceramente, son inútiles. Es decir, no es que tú digas, oye, son unos gobernantes excelentes, son duros, pero son eficientes y tal. Son absolutamente inútiles. Son personas, os doy el ejemplo muy sencillo, hablando de Vox. ¿Sabéis cuántos proyectos se manejan en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo? ¿Cuántas iniciativas legislativas? ¿Cuántas leyes tienen que aprobar, supervisar? No sé, un montón. ¿Sabéis el programa? ¿Cuántas páginas tiene el programa de Vox para las elecciones europeas? 10. Adivina, ¿10? 6. Sí, 2. Echar a los musulmanes es un panfleto. Y echar a los inmigrantes. Es un panfleto. Ahora, tú vas a otros partidos, por ejemplo el PSOE, son casi 100 páginas. Sumar, pues 130 páginas. O 100 también, por ahí. Podemos 130 y pico. ¿PP? El PP... El PP tenía 7 páginas y al ver el ridículo que han hecho el ridículo mayor, que es la de multiplicar los párrafos, y han convertido 7 páginas en 20, poniendo muchas páginas con títulos nada más, y luego replicando bajo título diferente los mismos párrafos que hay en otras partes del mismo texto. Quiero decir, no se lo toman muy en serio, porque si realmente fueran serios y se presentaran, se preocuparían por las iniciativas que tienen que llevar. Y hay muchos temas. Hemos hablado de la inmigración, hemos hablado de la reindustrialización de Europa, de iniciativas de que vuelvan las empresas europeas a invertir aquí, sobre todo después de lo de la pandemia, en lo que has dicho de China, como si cierra el grifo, adiós muy buenas. Y también de la defensa, ¿no?, de la defensa europea, del medio ambiente, ¿no? Hay muchas cosas de las que hablar. La diversidad religiosa misma, el auge de la extrema derecha, el auge de la amenaza terrorista. Es decir, hay muchos temas que requieren de debate, que requieren, oye, que tú te presentas a la Unión Europea
y además te presentas a muchas otras elecciones locales, autonómicas y nacionales, oye, tienes que tener ideas muy claras, bien definidas, bien estudiadas. Pues la extrema derecha no le interesa nada de eso. Como bien has dicho, no cambian nada. ¿Por qué? Porque es que no saben hacer nada. Saben esparcir el odio y de el populismo llegar a los escaños para gobernar. Y luego, dicho todo esto, en el caso español, es que además son políticos que están ahí para vivir del cuento. Es decir, no es que tengan una convicción ideológica y la quieren realizar. No. Están ahí, se sirven del odio para ellos vivir bien, para tener su escaño, tener sus ingresos, estar en los medios, marcar cierta agenda. Y luego no olvidemos que se han apuntado a la internacional del odio. Es decir, cuando hablamos de la extrema derecha española, no es solo la extrema derecha española, es una extrema derecha que está unida a otras extremas derechas en otras partes del mundo, donde lo que se llama en los medios y lo que llaman algunos intelectuales como Juan José Tamayo y otros, la internacional del odio. Hay toda una industria del odio, de cómo generar odio y cómo desgastar a los partidos y a los gobiernos democráticos a través del odio y de la industria del odio. Se fabrica. O lo que llama Pierre Conissat, este es un intelectual francés, la fabricación del enemigo. Si se fabrica, se inventa. Necesitamos un enemigo, hay que inventarlo para engañar a los descuidados, a los negligentes y que nos voten. En este caso, lamentablemente, pues si hace un siglo el enemigo era el judío, pues ahora toca al moro, le toca al musulmán. Efectivamente, de hecho es como nace un poco... Yo he de comentar... la cámara, ¿o? No, eso también. Yo he de comentar una cosa que creo que también es importante y que creo que como... Aparte, como comunidad musulmana tenemos que mejorar, que yo te lo dije creo que en el último episodio, es el uso de las redes sociales, y la extrema derecha está haciendo un uso no solo de las redes sociales que están creando contenido específico para llegar a los votantes, sino están utilizando a agentes, creadores de contenido, comunicadores para esparcir su mensaje. Y luego, pues creo que desde nuestro lado estamos en esa pasividad que tú has comentado, en la que no nos interesa tampoco tanto ni el mundo de las redes sociales. Luego yo sé que tú estás también fuera de las redes sociales haciendo cosas, como diría Mariano Rajoy, haciendo cosas. Hacen cosas. Los catalanes. Sí. Pero creo que desde nuestra parte, y también por eso también hemos querido tomar esta iniciativa, que a pesar de que el programa es de unos tintes más académicos y hablamos un poco más del mundo árabe, etcétera, creo que es importante para todos aquellos musulmanes y no musulmanes en general, ciudadanos de España, que empiecen a tomar parte activa de la sociedad, pero también especialmente los musulmanes en generar proyectos, en empezar a emprender este tipo de modelos que nos hacen falta, que somos los primeros en creer en la industria halal, por ejemplo, o en la economía halal o lo que sea, y luego no participamos de ninguna manera, que somos los principales en creer en la justicia, etcétera, pero luego después no producimos nada. De hecho, si tú te fijas, los países islámicos ya fuera de España no son productores de nada, la mayoría no exportan nada. Pero porque no tienen tejido. Da igual, aunque sí. En Arabia Saudí, por ejemplo, no puedes producir ganado. Da igual, pero aún así. Yo escuché cuando le dijo un profesor, es que no puedes producir ganado. Pero es que estás diciendo una cosa que, por ejemplo, iría tirándote piedras, porque Israel, por ejemplo, tampoco tiene nada, pero son productores de tecnología, la exportan, son productores de ideas, son productores de orientalismo y manipulan. Entonces nosotros. No importa la financiación que les llega. Da igual, la tiene. Quien tiene una causa. Exactamente. Va a buscar las formas de buscar los medios. Entonces nosotros un porqué. Claro, una causa. Israel, el sionismo es una causa. Independientemente de que sea criminal, genocida, pero es una causa. Hace más de un siglo los nipones, que no tienen petróleo, no tienen nada, son islas volcánicas, etcétera. Fíjate, eso es la tercera potencia económica del mundo, ¿no? Japón, me refiero. Japón. Entonces, oye, quiero decir, el mundo islámico, lamentablemente, pues no ha salido aún de la época neocolonial y sigue teniendo su decisión geoestratégica en manos de Estados Unidos, que maneja el mundo árabe como Pedro por su casa, ¿no? Es que ni siquiera los manejan desde la Casa Blanca, son un departamento dentro del Departamento de Exteriores. Los árabes no tienen ningún peso, y eso que la mayor parte de los recursos energéticos y la mayor parte de los estrechos marítimos más importantes del mundo corren por esta parte del mundo. También hay que decir una cosa,
Los musulmanes... ¿Nos vas a dar un segundo? Sí, hemos hecho una breve pausa por cuestiones audiovisuales y estabas comentando cómo el mundo... Bueno, estabas comentando cómo aquel que tiene un porqué puede conseguir cualquier cómo. Como, pues eso, el tema de que cierta parte del mundo árabe o parte del mundo árabe sigue teniendo estos problemas postcoloniales y que eso pues le frena un poco a la hora de producir, etcétera. Yo, sinceramente, mi opinión, yo creo que ya es una cosa que hay que pasar. Es decir, siempre estamos con el culpa de, que es obviamente una parte importante de ello, pero ya solo vivimos como aquí musulmanes en España, como todos os comentaba, la pasividad a la hora de iniciativas, no participar, no... sí, la gente pues bueno participa en lo que se apoya para comprar mezquitas, hay dinero para ese tipo de causas, se hacen mezquitas, etcétera, pero luego lo que es la movilización como comunidad se ve como cada uno por su lado y sin embargo, como te he dicho, otras personas con una causa están muy unidos y hacen lo que haga falta para conseguir el objetivo. Pues yo creo que eso es lo fundamental, que la gente identifique la causa y la defienda con los medios a su alcance y se esfuerce por tener ese éxito. En el caso del mundo árabe, hay que decir una cosa, como musulmanes en general, y especialmente los musulmanes que somos de origen árabe, de origen amazigh, kurdo, turco, es decir, hay un valor añadido para nuestros países, para la Unión Europea, al igual que lo están siendo buena parte de los chinos hoy día, que es ser puentes de entendimiento, de tejer esos intereses entre la España, en este caso la Unión Europea, y el mundo árabe y musulmán. Es decir, gente que sea española, pero que pueda interlocutar con el norte de África, con los países del Golfo, con Oriente Medio, con Pakistán, y puedes invertir aquí y allá y ayudar a tu país a invertir ahí, a entender y luego también a atraer inversiones. Por eso la extrema derecha, porque como tienen esto de los caballos que no ven más allá de sus narices, hacen daño, además de ser malos gestores, malos gobernadores, hacen daño a los intereses estratégicos de sus países. Y aquí lo que tenemos que hacer nosotros es que los musulmanes espabilen, estudien, los ciudadanos en general, pero estamos hablando en este caso de los ciudadanos musulmanes, que tengan en cuenta también los intereses estratégicos de sus países y poder tejer esas relaciones estratégicas para con el mundo árabe, en el caso de gente de América Latina, pues con América Latina. Es un valor añadido, es un plus para que nuestros países se enriquezcan y enriquezcan a esos países de origen, de a lo mejor donde han venido nuestros padres o nuestros abuelos. Dicho esto, es también muy importante tener perspectiva de futuro. Y la perspectiva de futuro es que el mundo árabe no va a seguir como ahora. Es decir, dentro de pocos años, no estoy hablando de décadas, estoy hablando de años, va a haber otra ola de primavera árabe, llamémosla como queráis. Nos van a clipear con esto, ¿eh? Dentro de 9 años lo van a sacar. Bueno, profecía, te sacas con los Simpsons cuando... Va a haber un cambio tremendo. Y los pueblos árabes se van a democratizar. Van a recuperar su soberanía. Y van a desarrollarse. Lo mismo África. África ya ha empezado. La África subsahariana ya ha empezado a andar y aprovechar la debilidad estadounidense actualmente para poder manejarse entre Occidente por una parte, China, Rusia por otra, Brasil, y están empezando. Turquía, por ejemplo, también empieza a invertir en América, Marruecos mismo empieza a invertir en países de África subsahariana, y eso, quieres o no, los gobernantes, los partidos, los movimientos que tengan una causa, que tienen un proyecto para su país, para su región, es un momento idóneo para avanzar. Y el mundo árabe avanzará. Superará a estos dictadores, a estos tiranos que les esposan, que les impiden avanzar, los van a echar abajo, se van a liberar y Europa tendremos que optar entre una o dos. O cooperamos con los pueblos y nos llevamos bien, o nos dejamos llevar por el odio, el racismo, la xenofobia, etcétera, y vamos a entrar en choque. Y no ganamos nada. Por lo tanto, un mundo más justo, un mundo más solidario quiere decir cooperar con los pueblos y no despreciar el estado actual. Las cosas cambian y más ahora que estamos en una era de aceleración del tiempo, es decir, lo que antes tardaba décadas o siglos en desarrollarse, ahora son años, son meses, cambia la percepción de la gente de un día para otro. Por lo tanto, es muy importante también tener nuestra perspectiva como España y como Unión Europea en el mundo.
No nos olvidemos. Y yo recomiendo aquí, no sé si no hacéis lecturas de libros o debates sobre libros, pero acaba de salir un libro de un sociólogo, antropólogo francés llamado Emmanuel Todd, que llama La derrota de Occidente. Y habla justamente de que, oye, Occidente ya no tiene ese monopolio de dominar el mundo, de mandar en el mundo. Empiezan otras potencias también a mandar. Por lo tanto, Europa y Occidente, sobre todo Europa, o espabila y se ve en perspectiva de su sitio en el mundo y rectifica para poder pues llevarse bien con Estados Unidos, pero desde la emancipación, llevarse bien con Europa desde la soberanía, llevarse bien con el resto del mundo, con la cooperación, o se va a cegar y va a querer defender sus privilegios a capa y espada, nunca mejor dicho, y no querrá perder cotas de poder o de mercado en África, Asia y América, y entrará pues en conflicto con los gobiernos que hubieran elegido esos propios pueblos. Yo creo que la segunda vía no beneficia a nadie, aunque la extrema derecha está siendo manipulada por esa industria del odio y por esa financiación sionista para no tender, digamos, la mano ni entender de que, oye, el mundo funcionaría mejor desde el respeto a la diversidad y a la diferencia. O sea, también es que ha cambiado la demografía. Yo me inclino a pensar que va a ser la segunda, que es un escenario mucho más positivo, en el que todos somos ciudadanos del mundo y todos tratamos de cooperar y conseguirlo mejor. Y creo que va a ser el resultado, porque se hizo un estudio en Estados Unidos donde se veía como el Partido Republicano, que históricamente es como los conservadores, ¿no? La derecha, estaba empezando a cambiar el discurso. ¿Por qué? Porque las minorías históricas, como habían sido los latinos y los afroamericanos, empezaban a ser minorías importantes a la hora del voto. Y ya se estaban alejando de cierto discurso que era alterizado con estas dos minorías y trataban de enfocarse en puntos en común con la población blanca tradicional, los hillbillies, ¿no? Los de cuello rojo, y lo que son estos inmigrantes latinos, latinos y también otras pequeñas minorías, como pueden ser los asiáticos y los árabes, y la población afroamericana, que en cierto modo pues podían tener ciertos puntos en común, como podía ser la familia, como podía ser claro. Este tipo de cosas. Porque hay gente conservadora también entre hispanos, entre afroamericanos. Claro, decir, y ese es el juego que está empezando a tratar de jugar el Partido Republicano, porque no te puedes quedar. Si es un partido político vas evolucionando. De hecho, hay un grupo dentro del Partido Republicano que se llama Republicanos contra Trump. Es decir, que ellos también se dan un poco cuenta del absurdo del supremacismo, del hombre protestante, blanco. Wax, exacto. Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, en España o en Europa, hecho en cara a los partidos políticos, todos, de que no rompan una lanza a favor de la población musulmana. Muy pocas veces he visto a políticos, y los saludo desde aquí, denunciar, por ejemplo, de forma manifiesta la islamofobia de la extrema derecha. Pero muy pocas veces, y muy pocos los que se atreven a decirlo, y porque tienen convicciones fuertes. Y desde aquí, por ejemplo, pues mando un saludo a Pisarello, que es un profesor de Derechos Humanos en el Instituto de Derechos Humanos, por lo menos me dio clase, y ahora pues está en el Congreso de los Diputados, y el otro día le dio un zasca a Abascal, que chapó. Ese es ser un demócrata. Y además abogaba por respeto a la diversidad y abogaba en defensa de la amnistía. Hablaba de que, oye, que la amnistía no solo era de izquierdas, que se amnistiaba gente de derechas, de izquierdas, a la policía que dio porrazos. Es decir, al fin y al cabo era un paso hacia adelante, hacia la convivencia, ¿no? Independientemente de la ley en sí, pero la defensa que hizo Gerardo Pisarello, digamos, en pro de la democracia y en contra del odio y el racismo de Abascal y de Vox, chapó. Entonces, sí saluda, pero se echa en falta. Ahora bien, ¿cuándo los partidos políticos, los líderes políticos empezarán a tener en cuenta a la población musulmana y defenderla al igual que defienden otros colectivos? Cuando les interese y empiezan a votar. Exacto, cuando los musulmanes sean un número, cuando empiece su voto a contar, a ser considerado. Por eso a mí, por ejemplo, hoy se me acerca un señor y me dice, porque hablé de que la gente vaya a votar el próximo domingo, y viene y dice, pero no cambia nada. Da igual si votamos o no votamos. Le he mirado así y digo,
por favor, infórmate un poco antes de sentenciar algo así, porque si no haces nada, sí que no cambia nada. Ahora, si tú haces, algo cambia, algo, aunque sea poco o mucho, dependerá del peso que tú hayas puesto y que haya puesto la gente a la hora de votar. Pero sí que es verdad que aún hay que fomentar el protagonismo de que la gente tome iniciativa, de que la gente participe, de que la gente sea activa y no se deje llevar por ese pasotismo y esa pasividad que, insisto, si en los países de origen de estas personas no valía de nada porque tú ponías, en caso de poner papeletas, que hay países, pones papeletas, pero esa urna la tiran al cubo de basura y traen otra urna para contar los votos que ya estaba llena de antemano. Es decir, donde hay falsificación de elecciones, entiendo que no vayas. Es más, con esa conciencia de la que hablamos antes, en conciencia no vayas a votar porque estás formando parte de una farsa. Pero oye, donde tu voto es considerado, es contado, donde eres un ciudadano de pleno derecho, que el mundo no es perfecto, ni va a serlo nunca, nunca. El mundo perfecto no es este, es otro, el que viene después. Pero en este mundo imperfecto, en el que todos estamos a prueba, a lo que estamos llamados es a actuar en conciencia, a ser responsables de lo que hacemos. Y al fin y al cabo esa es la verdadera libertad. Quiero decir, si tú actúas desde la responsabilidad y haces lo que tienes que hacer, eso es lo que, por ejemplo, Kant llama libertad. La libertad es cumplir con tu deber, no es el hacer lo que te da la gana en cualquier momento, ¿no? Siendo incluso irresponsable, ¿no? La responsabilidad, la libertad es cumplir con tu deber. Y eso es absolutamente islámico también. Profesor, pues te vamos a dejar esa cámara para que hagas un aviso final si quieres. Un speech. Un speech final, un minuto de hora. Si quieres tu speech electoral. Nada, no tenía yo nada preparado, ni hemos preparado la charla, ha sido una charla así entre amigos y espero que a la gente le haya gustado y haya encontrado interés en esta charla, aunque sea solo a modo de concienciar sobre la necesidad de votar el próximo domingo. Os invito a ir a votar en conciencia y quien no vaya a votar, que no vaya también en conciencia, es decir, sabiendo que no va por una razón mayor. Pero viendo un poco el panorama nuestro, yo invito a la gente que vaya a votar de forma masiva, que vote en conciencia, vote a quien cree que es la mejor opción para Europa, para España. Y ojalá el domingo, pues por la tarde, por la noche a las 11 se anuncian las elecciones, los resultados. Y ojalá no sean tan nefastos como dicen algunos estudios demoscópicos, algunas encuestas, y en todo caso, sea lo que fuere, el trabajo no termina. Es decir, hay que seguir participando, seguir defendiendo las causas justas y toda la vida, lo que quede. Pues con eso, Palestina libre, nos vemos pronto. Nos vemos pronto en La Última Medina. Hay una realidad que yo no digo porque no quiero alarmar a la gente, pero que existe como posibilidad. No sé si sabéis que AfD alemana, esta formación política alemana, ha sido expulsada del grupo más racista que hay en el grupo parlamentario europeo, que lidera Le Pen francesa, que se llama el grupo